Hola a todos y bienvenidos a este ciclo de videos de capacitación del proyecto Estimación del Impacto Ambiental de Equipos Aislados en Hexafluoruro de Azufre SF6. Este es un proyecto que fue elaborado en conjunto con el Observatorio de Innovación de Enel Codensa y la Universidad del Valle. Mi nombre es Luis Miguel León Gil, soy magíster en Ingeniería Eléctrica y pues estaré presentando los videos de capacitación que están asociados a este proyecto. En estos videos vamos a ver acerca de qué se trata el proyecto, la relevancia del tema que se tocó en el proyecto y la herramienta final como que se obtuvo como uno de los resultados también del proyecto va a ser explicada en uno de los videos al final de la capacitación. El propósito, el objetivo de este primer video es hablar un poco de una contextualización sobre la predicción de vida útil en equipos eléctricos. Vamos a hacer una introducción breve que va a ser desarrollada en el siguiente orden. Y listo. Entonces, comencemos con la definición de gestión de activos dada por la ISO 55000 del 2014. Es un conjunto de actividades y prácticas coordinadas y sistemáticas por medio de las cuales una organización maneja de manera óptima y sustentable, muy importante, los activos y sistemas de activos, los elementos que conforman los activos, su desempeño, el riesgo y gastos a lo largo de su vida útil. Todo esto, toda esta gestión se realiza con el fin de lograr un plan estratégico organizacional de los activos. Este tema de gestión de activos últimamente ha ganado gran relevancia. Es muy importante que las organizaciones tengan un plan de cómo gestionar sus elementos para poder extender su vida útil y para poder también garantizar que esos activos funcionen de la manera esperada y no tengan que ser reemplazados. Obviamente, una gestión de activos correcta va a optimizar los costos, va a minimizar los costos de mantenimientos de corrección de tipo correctivo o de reemplazo de algunos activos que puedan salir de operación. Entonces es muy importante para cuidar nuestros elementos, muy importante para cuidar los elementos de la empresa, que tenga este plan de gestión de activos. Algunos ejemplos dentro de el sistema eléctrico y el, el contexto eléctrico podría ser las líneas de transmisión de energía. Entonces, dentro de las líneas de transmisión tenemos diferentes activos, como son los postes o las torres, incluso las líneas, las mismas líneas, los cables que utilizamos para transmitir la potencia hacia el usuario final. Hay diferentes líneas de transmisión, pueden ser aéreas o subterráneas. Creo que estamos aquí en Colombia, en Bogotá principalmente, estamos eh, como acostumbrados a ver más líneas de transmisión aérea. En las ciudades, en general, las ciudades colombianas, podemos ver que es común encontrar cuadrillas haciendo mantenimientos a las líneas, verificando la condición de las líneas, verificando la condición de los aisladores o de los postes. Y también existen las líneas subterráneas. Entonces, dentro de las líneas subterráneas es interesante también abordar el tema de monitoreo de las líneas, dentro de las cajas de paso de cada uno de estos tramos de líneas subterráneas. Podemos encontrar algunos elementos para monitorear características eléctricas de los activos, de los cables, por ejemplo, mediciones de descargas parciales o mediciones de corrientes de fuga que salen de la pantalla de los cables. Todas estas mediciones se encuentran dentro del concepto de gestión de activos, tienen un papel importante que es el monitorear la operación de los activos. Como ya veremos un poco más adelante, es muy provechoso tener información de la operación de nuestros activos. Bueno, eso con el tema de las líneas de transmisión. Otro que es muy importante y muy común también de encontrar es la gestión de los transformadores de potencia, que son cruciales para poder elevar las tensiones a las líneas de transmisión y poder transmitir la energía al usuario final. Estos elementos son cruciales en la operación del sistema interconectado nacional, por lo que una salida en servicio de un transformador puede tener consecuencias muy graves. Entonces es importante poder gestionar bien su operación, poder gestionar bien
cómo se encuentra operando, si se encuentra entre los rangos operacionales nominales dados por el fabricante, o si por el contrario merece tener un mayor grado de atención y observar qué sucede dentro de su operación, si hay algún tipo de sobrecalentamiento, si ha presentado fallas, históricos de fallas, por qué pueden ocurrir estas. Entonces es muy importante poder monitorear y diagnosticar un activo para poder hacer una correcta gestión del mismo. Esto es mencionamos el tema de los transformadores porque tiene un sistema complejo de monitoreo, tiene muchas protecciones porque se busca siempre cuidar este elemento. Es bastante costoso y realizar un mantenimiento correctivo también sería bastante costoso. Entonces lo que se hace es monitorear y hacer mantenimientos preventivos para evitar que para evitar que este salga en servicio y siempre garantizar que esté disponible para su uso. Otros activos de ejemplo podemos tener gabinetes de control, gabinetes de protección. Si encontramos que dentro de los históricos alguna de las protecciones ha presentado fallas o ha presentado un comportamiento constante que se desvía de la operación normal, lo usual sería revisar qué sucede con ese elemento, reemplazarlo, ajustarlo o corregirlo, cualquiera que sea el caso, para poder lograr que éste vuelva a operar de manera esperada y de manera correcta. Entonces, esos son algunos activos que tenemos en el ámbito de la ingeniería eléctrica. Y como mencioné bastante, dentro de la gestión de activos es muy importante el concepto del mantenimiento. El mantenimiento definido por la UNE 13306 es la combinación de las acciones técnicas, administrativas y de gestión durante el ciclo de vida de un elemento que son destinadas a conservar ese elemento o devolverlo a un estado en el que pueda desarrollar una función requerida. Entonces, el mantenimiento, aquí hay una foto de un técnico, uno de nuestros operarios haciendo mantenimiento en una línea de transmisión, una línea de distribución. Este mantenimiento pues aborda diferentes prácticas técnicas o administrativas. Algunas de ellas, de las acciones técnicas que se abordan en mantenimiento, que son comunes, son la reparación de elementos, la reparación de piezas de un sistema, la sustitución en caso de que ese elemento o esa pieza ya no pueda funcionar o haya sido completamente dañada, un daño irreversible que no pueda ser reparado, entonces debe ser sustituida la pieza completa. Una revisión, una inspección sencilla, un diagnóstico para saber cómo se encuentra, cuál es el estado del elemento, un ajuste en caso, por ejemplo, de un tipo de medición, un elemento de medición que esté censando variables, estas variables deben estar ajustadas a los valores dentro de un rango de calibración del equipo. Entonces, en caso de que nuestro equipo esté midiendo de manera diferente, es necesario ajustarlo para poder tener unos datos o unos valores que sean correctos. Entonces, este ajuste también puede ser llevado a las protecciones, por ejemplo, las protecciones de sobrecorriente, que deben actuar a cierto valor de sobrecorriente. También deben ser ajustadas en caso de que se requiera para su correcto funcionamiento en el sistema. Y dentro de esas acciones técnicas encontramos dos muy especiales que van a ser bastante relevantes en el proyecto de estimación de impacto ambiental de los activos con SF6, que son las mediciones y las detecciones. Entonces la medición es básicamente tener algunos elementos tecnológicos instalados para monitorear nuestros activos, monitorear algunas variables importantes que nosotros consideramos importantes dentro de la operación del activo y a partir de ese monitoreo o a partir de la obtención de esos datos, analizarlos o construir algún tipo de modelo que nos permita detectar cuándo el activo ha dejado de comportarse de manera esperada o poder estimar cuándo va a dejar de comportarse de manera estimada en el futuro. Entonces la medición y la detección es bastante importante dentro de lo que conocemos como mantenimiento predictivo, una de las ramas de mantenimiento preventivo. Y ya vamos a hablar un poco más acerca de cuáles mantenimientos podemos encontrar.
en, pues, sí, en la literatura y en el medio, ¿no? Dentro de los desafíos de mantenimiento podemos encontrar técnicos y económicos, ambientales o sociales. Los técnicos y económicos, dentro de estos desafíos, queremos aumentar la disponibilidad de los equipos mientras se reducen los costos directos de explotación. Aquí básicamente lo que buscamos con los mantenimientos es aumentar siempre los tiempos de disponibilidad de nuestros equipos. Sabemos que si la disponibilidad no hay disponibilidad de ellos, pueden haber consecuencias económicas graves o algunas multas por dejar de suministrar un servicio ya que un elemento está indisponible, ¿no? Entonces es muy importante siempre garantizar la disponibilidad de los elementos. Otros desafíos de carácter social, por ejemplo, es siempre tener en cuenta la responsabilidad que se tiene en las condiciones de trabajo de los operarios o de los usuarios finales, ¿no? Nuestros activos deben estar en condiciones acordes con el funcionamiento seguro de las instalaciones y de las personas que van a trabajar con ellos, ¿no? Que están en constante contacto con los activos. Entonces siempre es importante garantizar que ellos van a operar de manera segura. Y finalmente, pues también tenemos los desafíos ambientales, que es asegurar operaciones seguras para los equipos y evitar accidentes que puedan deteriorar el medio ambiente en el que se encuentran instalados. En el proyecto, justamente, este desafío ambiental tiene un gran peso. Ya vamos a verlo cuando exploremos qué es el gas SF6, cuáles características tiene el mismo, pero pues sí, como un adelanto, les cuento que el desafío ambiental de la gestión de activos que tiene este gas es bastante importante y tiene un gran peso en el proyecto. Vamos a seguir viendo acerca de los mantenimientos, cuáles son las divisiones clásicas del mantenimiento. Digamos que en la práctica podríamos dividir el mantenimiento en dos tipos, un mantenimiento correctivo y un mantenimiento preventivo. El mantenimiento correctivo siendo el tipo de mantenimiento donde se agrupan las tareas destinadas a corregir defectos que se presenten en algún equipo y usualmente esos defectos pues, se comunican al departamento de lo mantenimiento a través de usuarios de los equipos. Por ejemplo, un mantenimiento correctivo típico serían las líneas de distribución cuando ocurre una falla y la línea sale de funcionamiento. Entonces los usuarios llaman, los usuarios que quedan sin energía, porque pues esa línea de distribución llevaba energía a sus casas, llaman al operador de red y les hacen saber que no tienen energía. Ellos van a entrar a revisar qué sucede en ese circuito, si esa falla sacó de servicio todo el ramal o quemó algún elemento, entonces van y corrigen la situación para poder volver a tener servicio en esa ruta donde se utiliza esa línea de distribución. Bien, entonces es un ejemplo de un mantenimiento correctivo típico eh, que puede llegar a ser más costoso, porque puede llegar a incluir multas por dejar de suministrar servicio y el mantenimiento como tal puede ser más costoso, la reparación de algo que se daño, el reemplazo de un elemento puede ser aún más costoso. Entonces, para evitar esos costos altos de los mantenimientos correctivos, se abordan lo que conocemos como mantenimientos preventivos. Los mantenimientos preventivos es el tipo de mantenimiento que tiene como objetivo mantener un nivel de servicio determinado en los equipos, programando correcciones en sus puntos vulnerables en un momento más oportuno. ¿Cómo nosotros determinamos cuál es ese momento más oportuno? Pues ya veremos más adelante. Hay algunas estrategias de pronósticos enmarcadas en el mantenimiento predictivo, que es bastante importante en nuestro proyecto, del proyecto desarrollado por el CODENSA y la Universidad del Valle. Pero digamos que el mantenimiento preventivo, pues dentro de ese mismo mantenimiento preventivo se engloban diferentes tipos de mantenimiento que tienen como objetivo pues asegurar
el correcto uso de los elementos y una disponibilidad de los mismos en el sistema. Tenemos otros tipos de mantenimiento familiares o que se conocen como el mantenimiento 0 horas. Es un conjunto de tareas cuyo objetivo es revisar los equipos a intervalos programados. Puede ser antes de que aparezca algún fallo o cuando la fiabilidad del equipo haya disminuido, de manera que la revisión deje el equipo en cero funcionamiento. Esto usualmente eh, puede ser realizado cuando se tiene un compromiso de utilización de un activo. Y dentro de ese compromiso hay que hacer algunos reemplazos para poder garantizar la correcta operación del sistema como tal, donde, donde se, donde se implemente ese activo. Un ejemplo de esto puede ser un sistema de almacenamiento en baterías que se dispone para que trabaje por una vida útil de 20 a 30 años. Usualmente los almacenadores de baterías no tienen una vida útil tan larga, y para poder asegurar esa operación de 20 o 30 años, esos activos deben ser reemplazados. Debe realizarse un mantenimiento 0 horas para sustituir los activos cuando estos presenten un desgaste apreciable, y con esa sustitución a 0 horas se pueda seguir em, realizando operaciones de almacenamiento de energía, ¿no? Entonces, ese es un tipo de mantenimiento, dejar el equipo como si fuera nuevo para poder asegurar una tarea que ha sido comprometida a cierto tiempo. Y el mantenimiento en uso es un mantenimiento que es mucho más sencillo que los anteriores. Consiste con tareas elementales de toma de datos, de inspección visual, de limpieza, de lubricación de piezas o ajuste de tornillos de algo que ya se encuentre en operación. No se necesita un gran tipo de formación para realizar este tipo de mantenimientos, y pues son la base del Total Productive Maintenance o mantenimiento productivo total, que garantiza que los elementos del sistema van a estar siempre operando a condiciones óptimas, condiciones acordes con lo que se espera que funcionen, ¿no? Entonces, este grupo de tipos de mantenimiento son comunes de encontrar: correctivo, preventivo, 0 horas, en uso, pero como les comenté en un principio, podemos dividirlos en correctivo y preventivo. Dentro del preventivo podemos encontrar todas estas clases de mantenimientos, y uno muy especial dentro del proyecto es el mantenimiento predictivo. Este mantenimiento es especial porque persigue conocer e informar permanentemente del estado y de la operatividad de las instalaciones mediante el conocimiento de valores de algunas variables, y esas variables representan el estado y la operatividad del activo. Entonces, dentro del mantenimiento predictivo es muy importante poder determinar cuáles son las variables importantes que representen el estado y la operatividad de mis activos. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues aquí ya es necesario tener un nivel de experticia que nos permita determinar qué variables se correlacionan directamente o indirectamente con el estado y la operación de nuestros elementos. ¿Bien? Este mantenimiento predictivo es una herramienta de visión a futuro que nos permita estimar cómo se encuentran nuestros activos, o pues, nos permite analizar históricos de información para determinar en qué momento estos han fallado, en qué momento estos han presentado comportamientos fuera de lo esperado, ¿no? Y, por supuesto, dentro del mantenimiento predictivo es necesario utilizar equipos tecnológicos de gran complejidad en algunos casos, cuando se necesita identificar variables muy específicas. Por ejemplo, algunas variables físicas específicas que determinan el comportamiento adecuado de un activo son la temperatura, las vibraciones en caso de motores o de generadores, las pérdidas, el consumo de energía que tengan estas máquinas. Entonces, si vemos que las pérdidas han sido aumentadas o han incrementado, tenemos que verificar si ese incremento es esperado dentro de la operación del activo, o si ya es un comportamiento que está por fuera de, de lo que consideramos como una operación normal. Bien, entonces digamos que el mantenimiento predictivo engloba
la medición de estas variables físicas, y pues la complejidad de la medición puede ser baja o puede ser muy alta en caso de que se tenga que intervenir el activo como tal. Y por supuesto también, además de las mediciones, necesitamos tener unos medios, unos conocimientos avanzados de modelamiento, de modelado matemático, físico, que hagan uso de esa información que ha sido extraída en operación del activo, ¿no? Entonces, bajo esa operación, podemos contrastarlo, compararlos con modelos físicos o modelos basados en comportamientos históricos o tendencias de datos. Entonces, el mantenimiento predictivo hace uso de conocimientos un poco más avanzados para poder determinar y poder estimar los fallos o las posibles consecuencias que puedan haber dentro de la operación de los activos que estoy analizando. Bueno, aquí hay unas definiciones importantes dentro del mantenimiento predictivo. Los pronósticos, que son básicamente el resultado que queremos obtener dentro de las operaciones de mantenimiento predictivo. El pronóstico, el objetivo de los pronósticos es estimar el momento en que ocurra una falla y el riesgo de la ocurrencia de uno o más modos de falla existentes en mi activo. Entonces, como venía mencionando, es necesario usar esa información, medir, porque una de las tareas técnicas de mantenimiento es medir y determinar en qué momento o estimar en qué momento puede ocurrir una falla. Una falla se puede entender como el cese de la aptitud de un elemento para realizar una función requerida. Y pueden haber muchos modos de falla o maneras en que un equipo falle. Puede ser una falla debido a un desgaste o por una falla debido a eh, operación por fuera de los límites del rango de operación dado por el fabricante, o puede ser una falla por fin del ciclo de vida útil del activo. Entonces, todo este tipo de fallas, esos modos de fallas deben ser estudiados, y algunos de ellos pueden entrar dentro del mantenimiento predictivo a ser estimados a partir de modelos, a partir de modelos físicos o modelos basados en datos, que es el siguiente punto que queremos tomar. Eh, Esos modelos, pues, son en realidad una herramienta de pronósticos, de abordar los pronósticos. Entonces hay principalmente dos formas de abordar los pronósticos que son separadas, son diferentes entre sí. Una de ellas es el modelado basado en la física. Esto quiere decir que son modelos dinámicos que representan el comportamiento de un sistema, integrando mecanismos de degradación, y se usan dentro de este modelado, se usan leyes físicas determinísticas. Tiene una desventaja, por supuesto, y es que es casi imposible poder crear un modelo completo que reúna todos los mecanismos de degradación posibles de forma analítica, de forma determinística para un activo. Es imposible poder considerar todo lo que le sucede a un activo, y por lo tanto se usan de manera general o conservadora para determinar cómo sería el comportamiento de un activo, como una referencia con respecto al comportamiento real del activo, ¿no? Digamos que es difícil que el modelo represente todo lo que le sucede a mi activo. Por otro lado, tenemos otro modelado, otra manera de abordar el pronóstico es el modelado basado en datos históricos. Y este también ha tenido bastante popularidad en los últimos años con el tema de el desarrollo de modelos con base en aprendizaje de máquina, eh, en redes neuronales, en árboles de decisión. Hay diferentes métodos que se utilizan para analizar datos que han sido medidos por un largo tiempo. O sea, tenemos bases de datos muy completas, y toda esa información pasa dentro de estos modelos eh, que nos permiten explotar y procesar los datos que han sido monitoreados, generando modelos predictivos que puedan estimar un comportamiento futuro a partir de comportamientos previos. Y pues en este caso sí se utilizan directamente los sensores y los sistemas de monitoreo para poder
llegar a obtener esos datos y poder trabajar con ellos, hacer pues filtrados, de todo el procedimiento que se requiere para llegar a obtener un modelo de, de aprendizaje a partir de información histórica. Pues finalmente otra manera de abordar sería combinar tanto los modelos basados en física como los modelos basados en datos y generar un modelo híbrido que me permita tomar tanto la información modelada de forma determinística como la modelada a partir de bases históricas. Hay formas de construir estos modelos híbridos. Principalmente tenemos dos, que es el modelo en serie, en donde se tiene un modelo físico ya determinado y se usan modelos basados en datos para estimar y predecir algunos parámetros no observables de dicho modelo o algunos parámetros que afectan el resultado del modelo físico, ¿no? Entonces tenemos datos censados por nuestros equipos que están conectados a nuestro activo. A partir de esos datos podemos obtener un modelo físico que represente el comportamiento de los mismos y también podemos tener una herramienta que analice esos datos y pueda ajustar los parámetros de ese modelo físico para poder llegar a un pronóstico que se acerque un poco más al comportamiento real del activo. Este modelo híbrido en serie nos permite, por ejemplo, tener un modelo físico que sea una referencia al comportamiento del activo y a partir de herramientas basadas en datos podemos ajustar y refinar el resultado final de ese modelo físico para obtener un pronóstico un poco más detallado. Por otro lado, también tenemos el modelo híbrido en paralelo. Entonces, en este caso usamos la información extraída de las mediciones del activo para crear un modelo físico y también para crear un modelo basado en datos, un modelo de pronóstico basado en datos. Los resultados de ambos modelos se combinan para obtener un pronóstico, que es el que vamos a utilizar como referencia y que vamos a comparar con la operación actual del activo para poder determinar si el activo se está comportando como habíamos pronosticado usando nuestros modelos. Si bien puede ser el mismo comportamiento, puede estar por debajo, puede estar por arriba de ese pronóstico. Y la idea es que en caso de que se ocurra una desviación mm, que no sea, que no se considere como normal dentro del pronóstico, se pueda identificar qué sucede en el activo y se pueden establecer los mantenimientos preventivos acordes para garantizar que el activo presente una operación adecuada y que no vaya a salir de operación o que no vaya a generar muchas consecuencias del tipo medioambiental, por ejemplo, o social, que pueda poner en riesgo la vida del ambiente o de las personas que trabajan con los activos. Bien, entonces hasta aquí vendría el primer tema de este ciclo de videos. Esto es una contextualización que es importante tener en cuenta, ya que vamos a hablar un poco acerca del proyecto que se desarrolló. Y ese proyecto pues está muy enfocado en un modelo híbrido en serie que utiliza datos reales de los activos de Enel Codensa. Se crea un modelo físico con ellos que pueda representar el comportamiento y con el que se pueda estimar cuándo este activo deja de operar dentro de lo que queremos eh, o creemos que sea una operación adecuada, ¿no? Esa operación adecuada pues va a ser ajustada también usando los mismos datos dentro del modelo físico. Entonces, esto lo veremos en el próximo video de las capacitaciones y agradezco mucho por la atención prestada. Nos vemos en el siguiente.